Bueno, gente, Bitcoin en un gráfico diario no está haciendo nada, pero nada distinto a lo que ayer dijimos, proyectamos y analizamos en función a patrones muy parecidos que teníamos. ¿Parecidos en función a qué? En función a que estábamos superando un máximo anterior, en función a que estábamos ya teniendo una direccionalidad alcista muy desarrollada, con una DX que se estaba tornando negativo, lentamente se estaba tornando negativo. Entonces dijimos, en función a todos estos patrones, o mejor dicho, a todos estos indicios que daban inicio a un patrón, o que daban como mínimo un patrón de no subida, de que el precio no iba a seguir subiendo. Bueno, efectivamente hoy tenemos otra vela roja, cayó el precio, no cayó considerablemente, creo que caímos hasta los $65.400. Caídas profundas son otras que hemos tenido en Bitcoin, como por ejemplo esta que tuvimos acá, o como por ejemplo también esta que tuvimos acá. Hoy estamos viendo simplemente una vela roja del mismo tamaño casi que la vela que tuvimos antes de ayer. Entonces esto no es el fin del mundo, esto no es fin de ninguna tendencia alcista, no es final de un bull run, no es nada de eso, e incluso si el precio sigue cayendo tampoco sería un final de nada. Ayer vi bastantes comentarios en los cuales estaban diciendo que es imposible que el precio vaya a valores de 54.000, 55.000, 56.000, porque eso significaría una cancelación entre comillas del bull run. Bueno, ¿qué pienso acerca de eso? Lo que pienso acerca de eso es que si nosotros nos vamos a un gráfico semanal, que son los gráficos que tenemos que analizar a la hora de proponer panoramas de cancelaciones de bull runs o de tendencias bajistas en gráficos semanales. Bueno, nosotros cuando queremos ver cuando finaliza una tendencia alcista en un largo plazo, que eso al fin y al cabo es un bull run es una subida de precio de Bitcoin en el largo plazo. Cuando queremos analizar eso no lo tenemos que hacer, y es importantísimo aclarar esto, no lo tenemos que hacer en gráficos de 4 horas, de 1 hora o gráfico diario. Lo tenemos que hacer como mínimo en un gráfico semanal y como máximo en un gráfico mensual. Porque estos son los gráficos que a nosotros nos dicen realmente si hay probabilidades de bull run o no en función a la acción del precio, en función a la tendencia que estemos teniendo y obviamente siempre en función a la especulación, ¿no? ¿Qué especulo yo? Que el precio de Bitcoin está en la quinta o camino a la quinta onda alcista, la cual va a llevarnos a ese bull run y va a llevarnos a los 100.000, 110.000 o $120.000. Esto lo marcamos bastantes veces ya, incluso marcamos las ondas de Elliott. Estas son las ondas de Elliott para mí, la onda 5 puede llegar tranquilamente a los $120.000. Entonces, primeramente, este es mi panorama en el largo plazo y no lo vengo diciendo desde hoy, es decir, la gente que me sigue hace bastante sabe que yo dije que los 26.000 había que comprar, y sabe también que yo dije que los 54.000, 55.000, 56.000, a ver, cuando el precio estaba en esta media de 55, después de haber consolidado por mucho tiempo y no roto esta media de 55 con todo el tiempo para que Bitcoin caiga ya desarrollado, bueno, la gente que me siguió en ese momento también sabe que dije que acá era una zona importante para acumular Bitcoin. Hoy por hoy, el precio, si bien puede seguir subiendo, si bien puede irse a los 100.000 a partir del precio actual, para mí no están zonas de compra en ninguna temporalidad, ni en un mensual, ni en un semanal, ni en un gráfico diario. ¿Por qué? Porque ya subimos, la subida ya se dio y nosotros no tenemos que comprar cuando especulamos que el precio puede por alguna probabilidad seguir subiendo. No, nosotros tenemos que comprar cuando tenemos ese más de 50% de probabilidad de que el precio suba. Eso lo digo siempre, pero no me voy a cansar de decirlo porque evidentemente hay gente que eso no lo está interpretando bien. ¿Y por qué digo esto? Realmente veo muchos comentarios en los cuales lo que entiende la gente es que yo estoy diciendo que el precio sí o sí va a caer, y yo lo que quiero decir, el mensaje que yo quiero bajar, o mejor dicho, la línea que yo quiero bajar en este canal, no es que el precio va a subir o va a caer, sino es reconocer cuándo nosotros tenemos que incorporarnos al mercado y comprar, cuándo nosotros tenemos que actuar en el mercado. Eso es lo que yo quiero dejar en claro en este canal. Entonces, gráfico semanal, las compras eran acá, sobre la media de 55, hoy ya nos despegamos de la media de 55 y estamos más cerca de máximos anteriores. Ahora bien, ¿cuál es la única posibilidad de que vos en un gráfico semanal puedas comprar? Bueno, ¿y cuál es el panorama que también, si sucede, no cancelaría para mí ningún bull run? Bueno, nosotros si vemos un par de velas rojas en un gráfico semanal, repito, no estoy diciendo que eso vaya a pasar, estoy diciendo que si eso pasa, si nosotros vemos un par de velas así, que nos pueden llevar a los 55.000, 56.000 o 57.000, a ver, a zonas cercas de esta media de 55, a zonas cercanas a esta media marrón de 55, marrón, naranja, amarilla o el color que ustedes vean, esa sería una zona de compra. ¿Y por qué para mí eso no cancelaría ningún bull run? Porque básicamente no estamos rompiendo ninguna zona de soporte importante. Si el precio ahora se va, incluso a los 54.000, no estaríamos rompiendo ninguna zona de soporte importante, no estaríamos rompiendo con fuerza ninguna media móvil de 55, y no me extrañaría que haya alguna liquidación de gente emocionada, porque hay mucha gente que en estos precios está emocionada porque piensa que directamente nos vamos a ir sin escalas
a los $120.000. Repito, ¿eso puede pasar? Puede pasar. Si sucede, nosotros ya compramos. Ahora, lo importante es que si cae, vos no vendas acá porque vayas a pensar que el precio va a ser esto. Porque si bien, obviamente, acá hay probabilidades de todo, estamos hablando de criptomercado, acá hay probabilidad de que suceda todo, la verdad es que si el precio retrocede a la media de 55, lejos de ser una mala noticia, lejos de ser el final del bull run, es una oportunidad o va a ser o sería potencialmente, si eso sucede, una posibilidad de compra. Entonces, nada ahora de estar pensando que si el precio se va a 54.000 no hay bull run, y a mí no me interesa personalmente las elecciones en Estados Unidos. Hay mucha gente que está metiendo ahora la noticia o la futura noticia, que si bien yo creo que tranquilamente puede ser un fundamental que catapulte a Bitcoin a valores superiores, tenemos que tener cuidado porque, a ver, una caída a los 56.000, 57.000, como estoy proyectando o mínimamente especulando que puede suceder y que sería una opción de compra, lo importante no es si eso sucede o no sucede, lo importante es qué hacemos nosotros si sucede, porque si eso pasa y vos vendés, para mí va a estar muy mal y te voy a explicar por qué. Primeramente, repito y reitero, no estaremos rompiendo ninguna zona de soporte. Segundo, el 10 de enero salieron los ETF de Bitcoin y yo quiero que vean cómo reaccionó el precio cuando salieron esos ETF de Bitcoin. El precio principalmente no reacciona fuertemente al alza, repito, no reacciona fuertemente al alza, sino que se encarga de estar 3 o 4 semanas en el mismo rango de precios y posterior a eso deja este mechazo bajista para liquidar a todos los que estaban emocionados porque ahí nos íbamos a ir directamente a 70.000. Y es verdad que nos fuimos a 70.000, pero la gente que acá, a ver, veamos esta caída cuánto fue. Fue un 7%. La gente que acá estaba apalancada a 20x, a 18x, de 18x en adelante, la gente que estaba sobreapalancada en todo este sector del precio y pensaba que se iba a ir directamente a los 70.000, bueno, mechazo de liquidación, que si bien en un gráfico semanal nosotros lo vemos como un mechazo pequeño e insignificante, si nosotros hoy tenemos un mechazo parecido en Bitcoin, tranquilamente nos puede llevar tranquilamente a los 59.000, como mínimo $59.000. Porque si nosotros tomamos la vela verde, la última vela verde que tuvimos, y lo extendemos hasta el final del mechazo, nos da un 11%. Entonces, desde el pico hasta un 11% por debajo, a ver si nos da 61.000, 60.000. Tranquilamente el precio puede caer a esos valores, gente. No sería nada raro, no sería nada loco. Y no, por sobre todas las cosas, no sería de temer. No tendríamos que tener miedo si el precio visita valores de 62.000, 60.000 o valores incluso inferiores hasta los 56.000, 55.000. No sería nada extraño. Obviamente, cuando el precio cae, la gente no piensa que va a subir, porque yo me acuerdo cuando el precio estaba acá sobre la media y yo dije que eran zonas de compra, lo que recibía en los comentarios era básicamente hate diciendo que era una locura, que el precio se iba a ir directamente a una tendencia bajista, que si iba a ir a 40.000, que si iba a ir a 44.000. Yo esas opiniones las respeto, pero yo no opero por emociones y no opero por lo que está pasando en el momento. Entonces, si ahora vos me vas a decir que el precio a partir del precio actual se va a ir a 120.000 por las elecciones en Estados Unidos, yo lo que tengo en el historial de lo que pasó en Bitcoin es que generalmente no funciona así, el precio no se mueve como todo el mundo piensa que se va a mover. Entonces, ¿vamos a ir a 120.000? Sí. ¿Es alcista? ¿Estoy alcista en un gráfico semanal? Sí. Esta flecha es clara, es vertical y es para arriba hacia los 120.000, claramente. Ahora, el precio se mueve en ondas, no se mueve a puras velas verdes. Entendamos eso, no se mueve el precio a puras velas verdes. Y que nosotros tengamos una caída de este tipo no tiene nada de raro y no tendría nada de raro ni nada de apocalíptico. Simplemente sería una chance más de comprar y sería la liquidación de toda la gente que acá esté pensando por lo que está sucediendo en un gráfico diario, que estamos rompiendo resistencias, que estamos quizá poniéndonos en valores altos de un rango. Vemos que rompimos dos resistencias recientes en un gráfico diario, rompimos esta resistencia que tenemos acá y también rompimos esta resistencia. Entonces, cuando empezamos a romper resistencias, pero no subimos parabólicamente, porque acá estamos rompiendo resistencias, pero no estamos subiendo sin parar parabólicamente, o excepto que yo sea ciego, yo no estoy viendo este movimiento. Yo ahora estoy viendo dos velas rojas, yo estoy viendo que en 3 días se absorbió todo lo que Bitcoin subió en 1, 2, 3, 4, 5 y 6 días. Repito, en 3 días el precio cayó lo que subió en 6 días. Entonces, tengamos cuidado con el sobreapalancamiento, tengamos cuidado con vender por caídas, porque acá lo grave no es que vos compres acá. A ver, obviamente para mí está mal comprar en 66.500, porque el precio está en el medio de una corrección, porque estamos en valores altos de un rango, es decir, alejemos el gráfico un poco, contextualicemos dónde estamos parados. Estamos en un rango llegando a partes altas, es decir, no es una zona de compra en gráfico diario. En un gráfico diario se compra cuando el precio cae, retrocede o consolida. Acá no estamos viendo ninguna de las tres. Entonces, si bien obviamente está mal comprar acá, lo que está peor es que vos compres acá y vendas en pérdida porque el precio te hace algo así.
así o como sea, pero porque el precio te empieza a caer y vos empieces a vender porque pienses que se canceló el bull run, porque pienses que lo que sea que pienses, a ver, lo que sea que pienses en función a que si el precio va a 60.000 o a 59.000 se terminó el bull run y no vamos a tener tendencia alcista de Bitcoin en semanal, o mejor dicho, no vamos a tener una última onda en el semanal, para mí está mal. Entonces es importante que controles las emociones en función a lo que pase las próximas semanas en Bitcoin. Obviamente por ahí esto queda a la nada, el precio simplemente tiene una o dos velas rojas, no llega ni siquiera a los $64.500 que vuelve a subir y se va directamente a los 120.000 y a vos el mercado no te mete ningún miedo. Ahora, si el mercado te mete miedo por caer un 6%, todavía estando por encima de una media móvil de 55, sin romper ninguna estructura alcista, a vos lo que te está faltando también es estrategia y lo que te sobra es operación por emociones. Te sobra eso, tenés que dejar de operar por emociones y empezar a operar por una estrategia. Porque ayer estaban con que el precio no iba a caer a los 66.000. Bueno, ya vemos que el precio cayó a los 66.000. Ahora van a empezar con que el precio no puede caer a los 65.000. Y cuando caiga el precio a los 65.000, van a hacer lo mismo con los 64.000. Hasta que va a llegar un punto en que su cerebro lo que les va a hacer pensar a ustedes es que por simplemente tener un retroceso a la media de 55 y caer a los 63.000, va a ser una caída fuerte, va a ser un apocalipsis, se canceló el bull run y ustedes compran acá cuando el precio rompe una resistencia, cuando no hay que comprar y venden acá. Obviamente venden en pérdida, venden cuando tendrían mínimamente que haber hecho una pequeña compra y pierden dinero. Entonces es importante controlar las emociones. Este video es full contenido acerca de control de emociones. Y para controlar las emociones necesitas una estrategia. Si vos no estás operando con medias móviles, no estás operando con un MACD mínimamente, con una DX, con un RSI, con lo que sea, a vos se te va a complicar mucho, pero mucho poder controlar las emociones, porque vos simplemente vas a estar viendo noticias y pensando si comprar o vender en función a las noticias y al sentimiento de las masas. Por eso es importante que te alejes de todo eso, lo que siempre te recomiendo, alejate de las noticias, aléjense de las noticias, aléjense de los fundamentales. En Bitcoin eso se utiliza para especular y para hacerlos perder dinero. Entonces, vamos a analizar, si quieren vamos a tratar de proyectar gráfico diario, se termina formando finalmente esa direccionalidad bajista, se termina poniendo, como avisamos nosotros, el ADX negativo, se tuerce, se termina de torcer para abajo básicamente el ADX negativo. Entonces, esto es que nos vamos a ir a cero, esto es que directamente nos vamos en una o dos velas a 56.000. No, no quiere decir eso. Lo que sí quiere decir es que mínimamente no tenemos que comprar acá. ¿Por qué? ¿Qué nos dice el precio? ¿Qué nos está queriendo decir el precio con este ADX negativo, con esta direccionalidad bajista y por sobre todas las cosas con esta divergencia bajista, en el cual tenemos máximos crecientes por el precio, pero en el indicador tenemos máximos decrecientes? ¿Qué quiere decir? Que el precio está subiendo pero ya sin fuerza. E incluso este ADX negativo lo que nos dice es que se está perdiendo la fuerza de esta subida. Entonces, cuidado, porque acá lo mejor que le puede pasar a Bitcoin, lo mejor que le puede pasar es esto. Es un rango para que cuando se desarrolle todo el monitor bajista, todo el tiempo, cuando pase todo el tiempo para que Bitcoin tenga que caer y a lo sumo el precio no caiga, sino que haga un rango, ahí podemos volver a hablar. Ahí podemos hablar y fijarnos si hay alguna que otra compra. Pero si esto no pasa, si después de romper un máximo, es decir, esta resistencia, si después de romper tanto esta resistencia como esta otra resistencia que tenemos acá, si después de eso el precio no consolida mínimamente una semana, 2 semanas o 3 semanas, para mí no hay compra en Bitcoin en gráfico diario. Ahora, si el precio hace esto, si pasan 2, 3 semanas y vemos que Bitcoin no cae con fuerza, consolida, si vemos que la gente que compró acá no quiere vender en toda esta zona, bueno, ahí podemos volver a hablar. Ahora, hasta que eso no pase, no hay compra en gráfico diario, porque todo el tiempo que se desarrolle de ahora más, las próximas 2 o 3 semanas, es todo el tiempo que Bitcoin va a tener para caer con fuerza. Y durante ese tiempo justamente lo que tenemos que hacer es nada, le tenemos que dar el tiempo a Bitcoin. Es decir, las zonas de operar eran abajo, eran y fueron abajo. Nosotros nos cansamos de decir eso en todos los videos. Las zonas en las cuales se opera es en los 54.000, 56.000, como máximo 57.000. Por encima de los 57.000 son zonas medias altas de un rango en las cuales no se compra. Entonces, para mí en gráfico diario no hay entrada, gráfico de 4 horas tampoco. Ayer por ahí podíamos arriesgar, no obstante dijimos, si vos entras en un gráfico de 4 horas acá, lo máximo y lo mejor que te puede pasar a vos es que el precio suba hasta los 68.200 y acá tengas que tomar ganancia. Y por eso, en función a ese riesgo, el cual yo no quería tomar porque el beneficio no era tal, es decir, el beneficio no compensaba el riesgo, es porque yo no entré en gráfico de 4 horas y lo avisé ayer. Pueden entrar, sí, ahora siempre con stop loss y yo esta operación no la iba a ejecutar, no la iba a operar.
Efectivamente, el precio le hace caso a un gráfico diario, por eso que siempre tenemos que estar atentos a la temporalidad principal, y la temporalidad principal nuestra es gráfico diario. Entonces, finalmente Bitcoin le hace caso ¿a qué? Le hace caso a ese ADX que se estaba torciendo. Este ADX nos avisó, este ADX nos guiñó un ojo y nos dijo, cuidado, porque esta no es una vela roja más, es una vela roja que indica que el precio va a dejar de subir. Y efectivamente está dejando de subir. Si ahora hace un rango o una caída, es imposible saberlo. El que te diga que sabe eso es porque va a vender Bitcoin y hacer que el precio se caiga. Si no, no hay otra opción. Nadie más sabe eso. Y como nosotros tampoco lo sabemos, lo único que nos queda es esperar. En gráfico de 4 horas, obviamente, podemos ver esta vela verde con absorción por la parte de abajo, la cual nos puede indicar que se puede dar algún pequeño rango de este estilo. Ahora, eso es pura especulación y para mí no se tiene que operar. Ahora no hay ninguna temporalidad operable en Bitcoin. Lo único que podemos hacer es esperar, y la gente que no compró Bitcoin desde los 16.000 o de los 25.000, lo único que tiene para hacer es esperar a que el precio consolide, haga algo por el estilo, y cuando el precio haga eso puede pensar después en comprar. Si el precio no hace esto, no se compra. Y si cae obviamente desde los $57.000 para abajo, para mí serían zonas de pensar en empezar a comprar la gente, repito, que no compró en todo este ciclo alcista de Bitcoin. Entonces, para los que se sobreapalancan y no ponen stop loss, porque yo sé perfectamente que acá mucha gente por ver velas alcistas, por ver que el precio estaba sobre una media de 55, seguramente entró acá en futuros sin stop loss. Lo veo porque incluso la gente, ustedes me lo cuentan en los comentarios. Bueno, si vos hiciste eso, el precio lo más probable es que vuelva a tu precio de compra. Ahora, cuando vuelva a tu precio de compra, nada de pensar que se va a ir a 70.000. No, acá vos te salís sin ganancias, sin pérdidas, te salís del mercado y listo. Y se te fue el susto de pensar que por esta caída ibas a ser liquidado. No obstante, con una caída del 2,7-3%, los que estaban a 33x fueron claramente 33-34x para arriba, fueron liquidados. Los que entraron a 10 a 20x todavía no fueron liquidados, y yo creo que el precio puede subir para que ustedes puedan salirse de esas posiciones y para que la próxima vez que entren a futuros usen stop loss. Esto se operaba sí o sí con stop loss porque había mucho peligro en un gráfico diario. Igualmente siempre se opera con stop loss. En futuros siempre con stop loss. Entonces, gente, cuidado con el tema de las emociones y con operar por noticias. Fundamentalmente lo que quiero que quede de este video es eso. No operen por emociones, no operen por noticias y vayan con estrategia. Mínimamente con 2 medias móviles, con una de X, con un RSI, pero vayan con estrategia y con algo sólido al mercado. Si ustedes van al mercado a operar por noticias o a operar en función a lo que la gente en Twitter esté diciendo, van a tender siempre a tener pérdidas en esto. Si les gustó el video, denle me gusta, nos estamos viendo el próximo y chau.